Nosotros, Rafa Herrera, nuestro corresponsal, nuestro amigo. ¿Cómo anda, mi querido Rafiña? Muy bien, Vicente, te saludo con muchísimo gusto. A Toñito, a Ceci, a don David, que le mando otra vez la felicitación a mi estimada Ceci. Feliz cumpleaños, Ceci. Una disculpa ayer. A todo el equipo de Sin Censura y a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha y que nos está ayudando con su like. Muy buenas tardes. Esto sonó a una disculpa, Ceci, porque al cabrón de Vicente se le olvidó. Oye, mi querido Rafa, a ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy recordó la masacre de Corpus, pidió que se quitaran la máscara los señalados en Boa, tuvo también la oportunidad hasta burlarse de Samuel García por los legisladores con cubrebocas, en fin, anda con todo en estos días el presidente. Hoy tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para dar y recibir, y como dicen, hasta para llevar con su Tupperware, como hay que darle a Ferriz y a todos ellos. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy recordó esta represión que pasó en 1971, que no hay que olvidar, no puede volver a pasar. Creo que este es un mensaje muy positivo por lo que está pasando precisamente ahorita en Jalisco. Creo que es un momento donde debe de venir la reconciliación, que esto sirva como ejemplo para que los gobernadores, no solamente en Jalisco, sino en todas las entidades federativas, no podemos caer a la represión. Debe de haber un diálogo, debe de haber consensos, y creo que esto habla muy bien de lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un pacifista, ¿no? Fíjate, todo lo que sale por lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. El maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, publica en Contralínea, con esto de que Aguilar Camín despotricaba contra el presidente en una reunión con sus amigos de la prepa y que fue señalado, y bueno, los cheques que Carlos Salinas de Gortari le pagó a Héctor Aguilar Camín. En los 6 años que Carlos Salinas de Gortari gobernó el país, entre 1988 y 1994, el historiador, escritor e intelectual Héctor Aguilar Camín jamás criticó su administración y mucho menos imaginar que se atreviera a calificarlo de pendejo y petulante o decir que sus decisiones políticas eran estúpidas y clientelares, como lo hace ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La explicación a esas posiciones intelectuales es simple. Durante el gobierno de Salinas, el también periodista Aguilar Camín recibía decenas de contratos y cheques millonarios de Los Pinos, todo ordenado por el entonces presidente priista, lo cual refuerza el planteamiento de que los intelectuales orgánicos, mientras reciben dinero del poder, todo lo que haga el mandatario en turno es correcto, pero en cuanto les cortan el subsidio gubernamental, se convierten en los más feroces críticos que rayan en lo grotesco. Fue hasta 2001, ya en el gobierno de Vicente Fox, cuando a pregunta expresa de un reportero sobre su estrecha relación con Salinas, Aguilar Camín se deslindó del expresidente y palabras más, palabras menos, dijo que si hubiera sabido de la corrupción de los Salinas, empezando por Raúl y Carlos, se hubiera alejado de ellos. Esas declaraciones incomodaron tanto al benefactor sexenal de Aguilar Camín, que Salinas ordenó a uno de sus ayudantes entregarme, dice Miguel Vadillo, entregarme copias de los contratos y los cheques millonarios que el intelectual recibía de Los Pinos por órdenes presidenciales. Antes de entregarme los documentos, escribe Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, el enviado de Salinas me preguntó si estaría dispuesto a publicarlos y, de ser así, pedía una sola condición, que no se revelara la fuente. Mi respuesta fue la de cualquier reportero. Primero, verificaría la autenticidad de contratos y cheques. Segundo, se confrontaría al escritor para conocer su versión. Tercero, no se omitiría que fue Salinas de Gortari quien ordenaba entregar contratos y pagar los cheques al escritor. Y cuarto, solo aceptaba omitir el nombre del enviado de Salinas que entregaba los documentos confidenciales. Bajo esos 4 puntos, la información en cuestión se publicó el 9 de febrero de 2001 en el periódico El Universal, en donde trabajaba entonces como reportero bajo la cabeza Favoreció Salinas Aguilar Camín. Pero antes de eso busqué al escritor por si quería fijar su posición sobre los cheques que había cobrado en Los Pinos. Muy enojado, Aguilar Camín buscó primero negociar con el dueño del periódico para impedir la publicación y de principio lo había logrado, porque en esos días recibí una llamada de un subdirector del diario para informarme que la nota no se publicaría porque Aguilar Camín había hablado con el licenciado y que acordaron suspender la publicación. En esa misma llamada respondí al subdirector que de no publicarse la información, renunciaba en ese momento al periódico. Días después, el mismo subdirector llamó para decirme que habían cambiado de opinión y la nota se publicaría para que me reincorporara de inmediato al periódico.
El enojo del escritor fue tal por la información que sin pensarlo acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar de denunciarme. En la comisión a cargo de aquel entonces del doctor José Luis Soberanes, quien podría corroborar esta información, le explicaron al intelectual que su queja no procedía porque se trataba de la publicación de un reportero que solo hacía su trabajo y porque no se trataba de un servidor público. Quien quiera leer la nota puede encontrarla en los archivos del Universal de ese 9 de febrero del 2001, favoreció Salinas Aguilar Camín. O si me tienen paciencia, en la próxima columna haré una síntesis de esos contratos y cheques millonarios que de los Pinos pagaron al escritor. Lo anterior ayuda a explicar por qué este intelectual orgánico está tan enojado con López Obrador, no por sus cambios en las políticas públicas, económicas y sociales, sino porque ya no hay contratos ni cheques que cobrar en presidencia, como ya tampoco el presidente despacha en Los Pinos. Solo un adelanto de lo publicado en 2001, dice el maestro Vadillo. Una serie de cheques por una suma total de 3,424,450,200 pesos de la era de Salinas, poco más de 3,424,000 pesos actuales, con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito, documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas y el doctor Héctor Aguilar Camín, que llegó a ser considerado uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario. Ha sido más duro el madrazo. Qué putazo. Hay que decirlo con todas sus letras, y lo platicábamos ayer, ya ves que estábamos viendo la nota, porque desnuda y nos damos cuenta la hipocresía de estos intelectuales orgánicos, que realmente, pues, aquí nos damos cuenta cómo, por no tener chayote, por no tener privilegios, pues están yendo contra Andrés Manuel López Obrador de una manera tan descarada. Pero esto lo desnuda, esto lo deja literal en calzones a Héctor Aguilar Camín, porque la hipocresía de lo que decía este intelectual, y si estamos hablando más o menos en suma, hablando de este dinero que en ese entonces eran, quitándolo los 3 ceros, estaríamos hablando que en la actualidad aproximadamente serían entre 30 a 35 millones de pesos lo que le entregó Carlos Salinas de Gortari, hablando en tema de inflación y todo esto. Estaríamos viendo que realmente le daba una fortuna el exmandatario para, mira, quedarse absolutamente callado. Pero así fuera un peso, Rafa. No, me queda ese es el punto. A ver, ¿cómo le hacemos nosotros cuando hemos comido, desayunado, cenado con algún legislador o con algún funcionario del gobierno? Con una condición: yo pago la cuenta. ¿Por qué? Para no estar comprometidos. Y estos cabrones, ahora llamándole pendejo a López Obrador, pues del tamaño de la defensa de Enrique Krause a Enrique Alfaro, solo como ejemplo. Y don Aguilar Camín, creo que el que queda como pendejo es usted.